Bien, tras estos hechos, Jesús se manifestó una vez más a los discípulos en el mar de Tiberíadas. Se manifestó de la forma siguiente: Simón Pedro, Tomás, Dídimo, Natanael de Galilea, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: «Me voy a pescar». Dijeron los demás: «Nosotros también vamos». Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: «Amigos, ¿pescaron algo?» «No», contestaron ellos. Entonces él dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca». Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los demás discípulos vinieron con la barca arrastrando todos los peces. En efecto, no estaban lejos de la tierra, en realidad a unos 100 metros, y según llegó a tierra, se encontraron con un fuego de brasas y el pescado. Y Jesús dijo: «Traigan algo del pescado que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y trajo 153 peces. Y aunque eran muchos, la red no se rasgó, no se rompió. That night they caught nothing. Bien, esa noche no pescaron nada. Todas estas apariciones de la resurrección comienzan en la oscuridad. Para María Magdalena fue la oscuridad de su ignorancia de que el Señor había resucitado, pero Él estaba allí, esperándola. Para los discípulos, en la habitación cerrada, fue la oscuridad de su miedo. Cristo resucitó el domingo de Pascua, conquistando la noche, venciendo contra la noche. Sin embargo, una y otra vez nos seguimos encontrando en la oscuridad de la guerra. Pensemos, por ejemplo, en el Líbano, en lo que están viviendo nuestros hermanos del Líbano, nuestros hermanos y hermanas que con mucho valor han venido aquí. Rezamos por todos ustedes en este momento. Pensemos también en la oscuridad de los abusos sexuales y así sucesivamente. ¿Cuál es la noche que envuelve a estos discípulos que han ido a pescar? Estamos de vuelta en el mundo ordinario, pero Pedro dice: «Voy a pescar». Han vuelto, por tanto, a la vieja rutina. Es casi como si no hubiera ocurrido nada en Jerusalén. Sus redes están vacías. Ellos están vacíos también. El desconocido pregunta si tienen algo que comer. Y todos contestan que no. En griego, u o u. Y la palabra está tan vacía como ellos, u. Los pescadores de hombres no pueden ni siquiera atrapar un pececito pequeño, minúsculo. Y todos nosotros hemos conocido estos momentos en los que parece que no logramos nada, estos momentos de vacío, y cuando el entusiasmo inicial ha desaparecido.
Al comenzar esta segunda asamblea ayer, pues el cardenal Gregg habló de la alegría, del entusiasmo, etcétera, pero apuesto a que algunos de nosotros nos sentimos así. Sin embargo, creo que para otros el entusiasmo ha desaparecido. Igual algunos se preguntan si acaso estamos yendo hacia algún lado, hacia una meta, y todos piensan, Y la pregunta más común que me han planteado sobre el sínodo por lo general es la siguiente. ¿Han logrado algo? ¿Acaso no ha sido toda una pérdida de tiempo? Pero el desconocido está allí, en la playa, en la orilla, incluso antes de que ellos lo vean. Dios siempre está ahí, el primero, antes de que nos fijemos en Él y lo veamos. En el prólogo de la regla de San Benito, Dios dice, mis ojos están sobre ti y mis oídos atentos a tus oraciones. Y antes de que llames, yo diré, aquí estoy. Heme aquí, estoy aquí. Dios está esperando, incluso antes de que oremos. ¿Por qué no lo reconocemos? ¿Por qué no lo reconocen? Podrían pensar que esta es una de esas preguntas oscuras sobre las que los estudiosos les gusta escribir artículos incomprensibles. Pero es profundamente, sin embargo, relevante para todos nosotros en este sínodo. ¿Cómo reconocemos que el Señor está aquí con nosotros hoy? Y quizás no lo hemos reconocido, no lo hemos visto. El caso es que no es que Él sea diferente o le veamos diferente, no. Es porque nunca realmente lo habían visto antes. Herbert McCabe lo explica muy bien. La gente no reconoce a Jesús solo como el hombre que sabían que había sido asesinado. Lo reconocían como el hombre que creían conocer, pero que realmente no conocieron hasta aquel momento. He aquí el misterio del amor encarnado. Y solo ahora empiezan a vislumbrar la altura y la profundidad del amor que supera todo entendimiento, toda comprensión. Es el discípulo amado, el que dice, es el Señor, porque Él tiene ojos de amor, una mirada de amor. Y los primeros teólogos a menudo se preguntaban por qué Jesús no apareció ante sus enemigos como Poncio Pilato. Podía haberse presentado ante Pilato, por ejemplo, y aún así Pilato no lo habría reconocido, no lo habría visto. El amor es una palabra que crece, cuyo significado cambia y se desarrolla. Como niños pensamos que el amor de nuestra madre, por ejemplo, consiste en darnos comida cuando la pedimos y no dejarnos nunca solos, y a medida que crecemos comprendemos que a veces el amor exige estar ausentes o negarnos lo que queremos, por ejemplo, un iPhone. Esto es el amor también. En 2012, un dominico francés, Jean-Joseph Lataste, fue beatificado. O como dijo la BBC, embellecido. Su vida cambió de forma radical cuando, en 1864, visitó una cárcel de mujeres. La mayoría eran prostitutas o habían cometido infanticidios. Las miró y dijo, mis hermanas, hermanas. Y así, este dominico fundó una congregación de hermanas en la que pudieron convivir con otras mujeres. Muchas personas de la burguesía, muchas personas piadosas quedaron asqueadas por esta situación, disgustadas. Y no habían aprendido, por tanto, a ver el amor en la acción. No reconocieron al desconocido de la playa. Los estudiosos de la Biblia, los expertos biblistas, pasan horas en silencio en las bibliotecas estudiando lenguas muertas. Y esto para algunos parece una pérdida de tiempo. Y sin embargo es un acto de amor. Nosotros no nos reunimos en un sínodo para negociar posturas, golpear a los opositores. Estamos aquí para aprender
unos de otros para aprender el significado de esta extraña palabra, amor. Y cada uno de nosotros es un discípulo amado que tiene un don particular para ver al desconocido en la playa y decir, es el Señor. El punto de inflexión es cuando obedecen la voz del Señor y cuando lanzan la red al otro lado de la barca. Parece inútil. Ellos son los que saben de pesca. ¿Por qué obedecer a este hombre que no sabe nada de pesca? ¿Por qué obedecer a este extranjero? Y también nosotros hemos venido a este sínodo por obediencia. Para muchos parece inútil igual. Hemos trabajado días y noches y quizás incluso logremos de que se logre algo. Pero la Iglesia nos ha dicho, ven, y hemos venido. Hemos lanzado la red al otro lado de la barca, incluso cuando algunos de nosotros creemos que no habrá pesca. Pero esta obediencia puede ser fructífera de maneras que no imaginamos. Y así es como llegamos al gran enigma. 153 peces gordos. Yo podría aburrirles durante horas con todas las maravillosas explicaciones sobre este número, incluso absurdas en algunos casos. ¿Por qué 153 peces? Algunos dicen que deben haber sido 153, pero ¿quién se puso a contarlos todos? Estos peces que van saltando de un lado a otro en la red. Otros se refieren a las 153 iglesias que puede que en aquel entonces existían. Otros a las 153 naciones que entonces eran conocidas. Claramente, 153 significa abundancia. La providencia abundante de Dios en esta obra, en esta acción. San Juan Henry Newman describió la providencia como la obra silenciosa de Dios. El Instrumentum Laboris comienza con una cita de Isaías. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. El reino irrumpe en nuestras vidas con convivialidad y exceso, como todo ese vino en Caná. Santo Domingo regresó al monasterio de monjas en Roma muy tarde en la noche después de una misión de predicación. Despertó a las monjas para contarles su predicación y pidió vino. Pero solo quedaba un poco de vino. Las monjas trajeron una copa que él pasó diciendo a las hermanas, beban, beban bastante. Y la copa nunca se acabó. Y, por tanto, tenemos que tener el valor de confiar en la divina providencia. Tenemos que atrevernos a pensar en que la divina providencia podrá bendecir este sínodo de forma abundante, una buena medida. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Y nosotros estamos aquí para una comida escasa, sino para la alta cocina del reino, si lo deseamos lo suficiente. Pedro se transforma de forma instantánea. Al comienzo de esta escena vemos que está vacío. Ha vuelto, por tanto, a su vida anterior, como si no hubiera pasado nada. Y ahora se pone de pie, se viste antes de saltar al mar, antes de echarse al mar. Normalmente nos quitamos la ropa para nadar, pero en este es un signo de su dignidad restaurada. Cuando el padre viste a su hijo pródigo al volver a casa, a pesar de su vergüenza del Señor, nada hacia su amigo. Yo habría estado tan avergonzado que me habría puesto a nadar en la dirección opuesta, lo reconozco. Los otros discípulos, en cambio, luchan
por arrastrar hacia la orilla la red con todo el pescado. Pero Pedro lo hace solo, en cambio. ¿Cuál es el secreto de Pedro? Sea lo que sea, el caso es que él vuelve al Señor, a pesar de lo que ha hecho. Vuelve al Señor una y otra vez, porque su amor es más fuerte que su vergüenza. Y Jesús dijo, cuando sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Vemos a Pedro atrayendo, tirando, arrastrando. Es la misma palabra en griego, la red llena de peces gordos hacia él. Y la red no se rompe. Y esto no se debe a su fuerza, sino a su cooperación con la atracción del Señor. El tirón magnético del Señor resucitado. Es la atracción del Señor lo que atrae a la red intacta hacia la orilla. El ministerio petrino de la unidad no significa que vigila a los hijos descarriados de Dios. El ministerio peregrino significa revelar la atracción del Señor que nos une, la belleza de la cruz, por tanto. Esto es lo que arrastra la red y que hace que llegue hasta la orilla. Y aquí vemos algo muy importante, pero difícil de entender. Cuando yo vine al sínodo del año pasado, pensé que el gran desafío era superar la oposición entre los tradicionalistas y los progresistas. ¿Cómo podemos sanar esa polarización que es tan ajena al catolicismo? Pero al escuchar el año pasado, parecía que había como un desafío aún más fundamental en este sínodo. Es decir, ¿cómo puede la Iglesia abrazar a todas las culturas de nuestro mundo? ¿Cómo podemos recoger la red, arrastrar esta red con todos los peces de cada cultura del mundo? Estos 153. Pero en este caso no estamos todos gordos como los peces. ¿Cómo podemos evitar que la red se rompa? Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, se consideró que la Guerra Fría había terminado y Francis Fukuyama publicó El fin de la historia y el último hombre, argumentando que habíamos entrado en una nueva era, el triunfo de la democracia liberal occidental. Parecía que cada nación estaba destinada a evolucionar hacia nuestro estilo de vida occidental. Eso parecía, por lo menos algunos países, especialmente en el sur global, solo tenían que ponerse al día, simplemente recuperar el tiempo perdido. Esta fue una ilusión de la que Occidente está despertando lentamente, porque vivimos, en cambio, en un mundo multipolar, en el que muchos del sur global ven a Occidente como algo decadente y algo condenado. Vivimos en un mundo post-occidental y muchos occidentales aún no se dan cuenta de ello. Esperamos una nueva Pentecostés en el que cada cultura hable en su propio idioma y sea entendida. Este también es nuestro cometido durante este sínodo. Esta es la base de nuestra misión en nuestro mundo desgarrado y dividido. ¿Y de qué forma podemos arrastrar esta red con todos los peces hasta la orilla? ¿Qué hacer para que no se rompa esta red? Pues tenemos que pedirle a la Virgen, la que desata los nudos, y rezar también a San Pedro, el que repara las redes. Ante todo, tenemos que reconocer que nos necesitamos unos a otros si queremos ser católicos. Diferentes culturas reunidas en esta asamblea, por ejemplo, ofrecen sanación las unas a las otras. Las diferentes culturas reunidas en la asamblea desafían los prejuicios de los demás
Y estamos todos convocados a una comprensión más profunda por el amor. Y cada cultura tiene una manera de ver al desconocido en la playa y decir, es el Señor. Por ejemplo, el Papa Benedicto reconoció que Occidente sufre de una suerte de enfermedad del espíritu, lo que San Juan Pablo II llamó una cultura de la muerte. O huimos de la muerte y fingimos que nunca va a ocurrir todo eso, o tratamos de dominarla con la eutanasia asistida. Y como Pedro, nosotros los occidentales necesitamos ayuda para ver al Señor resucitado en la orilla. El Señor que triunfó sobre la muerte. Necesitamos ayuda para vivir con nuestra mortalidad en la esperanza. Un rebuscado y querido dominico francés que murió durante un capítulo general en Bogotá, en Colombia, y los hermanos estaban sumidos en el dolor y un joven hermano colombiano reaccionó así. Y dijo, este no es el momento de la muerte, este es el momento de la fe. Nuestro hermano en este sínodo, el padre Orobato jesuita, dio gracias porque fue criado por padres que practicaban la tradicional religión africana con su profundo sentido del don de la vida. Y escribió, en el meollo del sistema religioso en África es central una profunda creencia en la vitalidad de la creación. Nunca sabes lo que significa vivir si te escondes de la muerte. Y creo que nosotros tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos y hermanas de otras partes del mundo. Hermanos y hermanas cuyos ojos están abiertos a la muerte y por lo tanto entienden mucho mejor qué significa estar vivos. Quizás nuestro mayor desafío sea abrazar lo que el Papa Benedicto llamó interculturalidad. No es ese el momento para una exploración teórica de lo que significa todo eso, y yo no soy la persona adapta. Tenemos que imaginar una red. Tenemos que, en cambio, imaginar una red. ¿Qué es una red? Una red consiste en agujeros vacíos enlazados por cuerdas, espacios y lazos. Y sin ambos no tendríamos una red para poder arrastrar los peces, recoger los peces. Y cuando las culturas se encuentran, como en ese sínodo cada día, tenemos que contar con un espacio entre las cuerdas y ninguna debe devorar a la otra. Ninguna de las culturas debe devorar a la otra. Como en realidad está ocurriendo con la globalización. Tenemos Zwischenraum, una palabra alemán maravillosa que significa el espacio entre. Y este es el espacio fértil entre las culturas, cuando cada una guarda, custodia su identidad, pero está abierta a la otra. Y San Tomás de Aquino dijo que cuando hay amor, los dos se vuelven uno, pero permanecen distintos. Y ninguna cultura podría jamás unirnos, ni el latín, y tal vez ni quieres el tú mismo. La red es intacta, porque cada cultura está abierta a su manera, como decíamos, está abierta a la verdad. El cardenal Ratzinger, en un maravilloso discurso en Hong Kong en 1992, dijo: la apertura fundamental de toda persona hacia el otro solo puede explicarse por el hecho oculto de que nuestras almas han sido tocadas por la verdad. Y esto explica el acuerdo esencial que existe incluso entre culturas más alejadas entre sí.
Nadie abarca el todo. Las innumerables perspectivas e intuiciones forman y construyen una especie de mosaico que muestra su complementariedad y interrelación. Para ser completos, todos nos necesitamos unos a otros. Y los seres humanos se acercan a la unidad y plenitud de nuestro ser solo en la reciprocidad de todos los grandes logros y conquistas culturales. Es esa la buena nueva del catolicismo. Un mundo que se encuentra en un proceso de desintegración hoy en día. Y aquí está la red. Estamos atados todos juntos por esa red. La red de nuestra fe compartida. El credo que va más allá de toda cultura. El credo que trasciende cualquier cultura. Pero ¿cómo podemos traducir homoousios al swahili, al hindi, al japonés? Claro, seguramente la red necesita mantenerse unida y atada por el deleite mutuo, por la amistad, la alegría compartida, incluso por las risas. Uno de los ejemplos más fascinantes, más maravillosos de esta interculturalidad fue la misión jesuita a China en el siglo XVI. Y bueno, ese encuentro entre Occidente y Oriente brotó, floreció a través de un itinerario de amistad que fue mutuamente enriquecedora. Y el primer libro de Matteo Ricci trataba sobre justamente la amistad que tejó la red. Pero en lugar de hablar de esos admirables jesuitas, voy a echar una mirada humilde a dos ejemplos de mi orden, solo para ayudarnos a imaginar cuál es nuestra tarea en el sínodo. Uno de mis lugares favoritos es una granja en Benín, fundada por nuestro hermano Godfrey Nzamujo. El nombre es Songhai, del nombre del gran imperio africano que floreció en aquella región hace 500 años atrás. Nzamujo aprendió a cultivar su casa en África, y también estudió en Berkeley, en California, ciencias occidentales. Y Songhai representa el fruto de la agricultura africana y occidental. Y la granja empezó con 1 hectárea de tierra baldía, un terreno baldío que nadie quería, y ahora cubre 24 hectáreas y educa a jóvenes agricultores que llegan de toda África. Bueno, en realidad de todo el mundo. Y nada se desperdicia, se despilfarra. Las moscas se alimentan con los restos de los restaurantes y luego se usan para alimentar a los peces. Y Nzamujo llama Songhai el Hotel Sheraton de las moscas, y todos los animales y todas las plantas prosperan en una dependencia mutua. Y en Songhai incluso los mosquitos tienen un papel en el equilibrio de la vida, aunque no sean una de las mejores invenciones de Dios. Yo adoro la Eucaristía en Songhai porque es una ecología de gratitud. Nzamujo nos dijo, la misa es la combinación de los dones del sol, el agua y la tierra. El vino es el dolor que proviene de las uvas que deben ser aplastadas, trituradas, pero es también un símbolo de amistad. Y Songhai irradia esperanza. Y nos dijo también que hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, porque eso es la naturaleza. Y África puede parecer estar en el lado perdedor, pero honestamente, por lo que siento, por lo que veo, por lo que de que me doy cuenta, el mañana es el tiempo de África. Y eso acontece cuando las culturas se encuentran en amistad y generan esperanza. Y el espacio entre nosotros se cierra con ese mutuo deleite e incluso con las risas. Nzamujo
Zamujo sostiene que sus cerdos simbolizan tanto el proyecto como nuestra amistad, porque son los resultados del cruce entre esos grandes cerdos blancos de Yorkshire como yo y de los pequeños cerditos negros africanos como él, porque la diferencia es fértil, es fecunda. Teje la red. Otro ejemplo. Un dominico japonés, Shigeto Shida, describía a sí mismo como un budista que encontró a Jesús. Fundó un ashram cerca del monte Fuji, donde cristianos y budistas vivían juntos en armonía. Y detestaba la tendencia de Occidente a desvirtuar la realidad con nociones abstractas. Y él llamaba todo eso la tercera pata del pollo. Ni la pata derecha ni la pata izquierda, sino esa pata abstracta, inexistente. Y dijo, nosotros los japoneses sabemos en nuestra sangre lo que es la religión. Y la Iglesia Católica ya no es una caja de bombones ni es un negocio. Y cuando Shida dirigía los retiros, sobre todo para obispos acostumbrados a una vida sedentaria, disfrutaba enviándolos a plantar arroz en los campos de cultivos, sin prestar ninguna atención a sus protestas sobre los dolores de espalda. Y escribió, un agricultor que trabaja duro de sol a sol sabe que un grano de arroz no es su producto, es algo hecho por su propio esfuerzo, sino que es algo que les ha sido dado por Dios. Debe ofrecer el grano de arroz a Dios. Se tiene que decir, esto es tuyo. Y Yoshida era profundamente crítico frente a la cultura occidental, pero, al igual que en Zamujo, superó las divisiones culturales. ¿Y cómo las superó? Con risas y alegrías. Le gustaba mucho bromear, diciendo que Dios lo engañó 2 veces, convirtiéndolo en un cristiano y luego en un dominico, porque había conocido a cristianos maravillosos y a dominicos maravillosos y pensó que todos eran así. Y solía reír y decía, no, estaba equivocado, Dios me engañó. Y bueno, la red de Pedro, como decíamos, está llena de espacios y se mantiene unida por la verdad, por la alegría, por el deleite, por el regocijo. Y es arrastrada a la orilla no por el poder jurídico, sino por la atracción del Señor, quien, cuando es elevado, atrae a todos hacia sí. Y la belleza lleva la red a la playa, a la orilla. Pienso en Matatoshi Asari, un católico japonés que creció en Nagasaki. Y Nagasaki fue destruida por la bomba atómica al final de la Segunda Guerra Mundial. Y él envió cerezos, que son símbolos de reconciliación. Los envió a todas las naciones que fueron dañadas y perjudicadas por la Segunda Guerra Mundial. Y que Dios bendiga este sínodo. Este sínodo los bendiga con encuentros de cultura y de amor, en que los dos se convierten en uno, pero permanecen distintos. Ninguna cultura es dominadora, puede dominar. Tenemos que ser profundamente conscientes de cómo el desequilibrio del poder influye en nuestras conversaciones, porque el encuentro de las culturas nunca es inocente. El colonialismo, en realidad, aún estructura nuestro mundo. Robator nos compartió con nosotros un proverbio africano. Hasta que el león aprenda a escribir y a hablar, la caza siempre glorificará al cazador. Ahora el león habla, pero Occidente no escucha. Una canción de cuando era un niño, de mi juventud, decía, el dinero hace girar al mundo.
Nosotros vivimos en un mundo post-occidental, pero el sistema bancario todavía está controlado por Occidente. El imperialismo acabó, no ha terminado y sigue imponiendo sus valores, pero nosotros somos los que recogen los impuestos. Pero el desconocido, el extranjero en la playa, no era un miembro de la élite adinerada y fue crucificado por la mayor potencia imperial de su tiempo. Tuvo una muerte reservada para los esclavos, una muerte destinada a humillar. Escuchemos, pues, con una buena atención aguda y fuerte a aquellos que hoy son crucificados, humillados por los poderes imperiales de nuestro tiempo. Escuchemos con humildad unos a otros. Es un humilde Simón Pedro la persona que encontraremos en la próxima sesión.